Urogallo de gaita, Luis Francisco Álvarez Pera. Inició su andadura musical en la Escuela Municipal de Música de Oviedo, comenzando a tocar la gaita en la Escuela de Música Tradicional de Quirós, en su concejo natal. Actualmente es doctor en Historia y Ciencias de la Música, con tesis doctoral sobre la música en el concejo de Quirós. Preside la Asociación Folclórico-Cultural Teixo Manolo Quirós, que auspicia la banda de gaitas y la Escuela de Música Tradicional del mismo nombre, pretendiendo garantizar el acceso de la juventud a la enseñanza musical en el medio rural. Como gaitero solista, destacamos sus interpretaciones de misas de gaita asturiana. En cuanto a discografía, ha grabado con la banda de gaitas Teixo Manolo Quirós, obteniendo un premio AMAS, y ha realizado colaboraciones con relevantes artistas. Recibe el Urogallo 2021 en la modalidad de gaita, no solo por su amplio conocimiento del instrumento, sino también por su labor investigadora y de difusión, concentrada en la creación de un archivo de música asturiana en el que reúne y divulga material audiovisual de extraordinaria riqueza documental. Compañeros galardonados, respetable público, intentaré ser muy breve, pues somos muchos, hemos sido muchos los que hoy debemos agradecer este gesto al Centro Asturiano de Madrid, que ha tenido con todos los galardonados. Uno que a lo largo de los años ha tenido la oportunidad de conocer al menos una parte de la ingente labor que vienen desarrollando los centros asturianos de Madrid, Tres Cantos, Alcalá de Henares, Alcobendas y Guadarrama, no puede más que sentir emoción y profunda gratitud al recibir un galardón de tan larga y sólida trayectoria como es el Urogallo del Centro Capital de la Comunidad Madrileña. Precisamente allí, en el Centro Asturiano de Madrid, dio sus primeros pasos como gaitero asturiano y artista consagrado mi paisano Manolo Quirós. Vaya para él también mi recuerdo y reconocimiento en un día tan importante. Los asturianos en Madrid me habéis enseñado en numerosas ocasiones las muestras de amor más sinceras y profundas hacia nuestra tierra, nuestra cultura y nuestra música. Vuestro hacer desafía las distancias, haciendo que Asturias no termine en pajares, sino que continúe más viva e intensa aún en todos estos lugares en los que cada asturiano es una semilla que hace crecer ese sentimiento de asturianía. Recibo este galardón primero como una gran muestra de este aprecio, mi modesto trabajo y hacer, y sin duda como un especial estímulo para seguir trabajando por la música asturiana. Quiero celebrar especialmente que, fuera a mí o a otra persona, haya recaído en una persona joven. Creo que vivimos en unos tiempos muy propicios para animar las contribuciones de los jóvenes a la cultura y no quisiera que pasara esta ocasión sin que desde Asturias se aplaudiera también la labor de la banda de gaitas El Centro, con su director a la cabeza, Gonzalo Fernández Ruiz de Zuazo, quienes con sus gaitas han conseguido devolver el hacer musical del Centro Asturiano de Madrid a una posición privilegiada dentro del folclore asturiano. Gracias a todos por este reconocimiento.